Del libro Un curso de milagros. Capítulo 1. Aula de aprendizaje del Espíritu Santo. Tiempo ilusorio de estudio tan solo te llevará unos minutos. No hay grados de dificultad en los milagros. Cuando comenzamos a estudiar un curso de milagros, una de las primeras ideas que desafía nuestra manera habitual de pensar es esta: los milagros no tienen distintos niveles de dificultad. Desde la perspectiva del ego, creemos que algunos problemas son pequeños y otros enormes, que unas heridas son fáciles de sanar y otras parecen imposibles de superar. Sin embargo, el curso nos invita a mirar desde otro lugar, la mente, donde todos los horrores tienen un mismo origen. El milagro no actúa sobre las circunstancias externas, sino sobre la percepción con la que las contemplamos. No pretende cambiar el mundo, sino corregir nuestra interpretación. Por eso, para el Espíritu Santo, no existe diferencia entre perdonar una pequeña molestia cotidiana o una experiencia que el mundo considera profundamente dolorosa. Ambas nacen de la misma creencia, la idea de que nos hemos separado de Dios. Cuando el curso afirma que no hay grados de dificultad en los milagros, no minimiza nuestro sufrimiento. Nos recuerda que el amor de Dios no establece jerarquías. Allí donde el ego ve una escala de problemas, el Espíritu Santo solo ve una necesidad: recordar quiénes somos realmente. Desde esa mirada, cada milagro es la misma respuesta al mismo error. Kenneth Wapnick explica que este principio resume gran parte de la metafísica del curso. Si todos los problemas proceden de una única causa, la creencia en la separación, también existe una única corrección. El milagro no resuelve miles de conflictos distintos, deshace una única ilusión que parece adoptar innumerables formas. Por eso no existen milagros grandes ni pequeños. Solo cambia la apariencia del problema, nunca su verdadera causa. Esta comprensión transforma también nuestra manera de relacionarnos con los demás. Dejamos de comparar sufrimientos, medir culpas o establecer diferencias entre personas. Toda expresión de amor posee el mismo valor, porque procede de la misma fuente. Del mismo modo, todo acto de perdón refleja la decisión de abandonar el juicio y permitir que la verdad ocupe el lugar que nunca dejó de pertenecerle. Este primer principio constituye el fundamento de todo el curso. Si comprendemos que no existen grados de dificultad en los milagros, comprendemos también que no existen grados en el amor de Dios. Y si el amor no hace diferencias, nosotros tampoco necesitamos seguir haciéndolas. Cada situación se convierte en una nueva oportunidad para elegir de nuevo, aceptar la corrección del Espíritu Santo y recordar que la luz no tiene que luchar contra la oscuridad. Basta con hacerse presente para que la oscuridad desaparezca. Todas las expresiones de amor son máximas.
Después de enseñarnos que no existen grados de dificultad en los milagros, el curso nos ofrece una consecuencia natural. Todas las expresiones de amor son máximas. Esta afirmación transforma la manera en que solemos valorar nuestras acciones y las de los demás. El ego mide, compara y establece jerarquías. El amor, en cambio, simplemente se expresa. No necesita demostrar su importancia ni competir con otras manifestaciones, porque procede siempre de la misma fuente. En nuestra experiencia cotidiana tendemos a pensar que existen gestos más valiosos que otros. Creemos que un gran sacrificio tiene más mérito que una palabra amable, o que una acción espectacular posee más fuerza que un acto silencioso de comprensión. Sin embargo, el curso nos invita a mirar más allá de la forma. Lo que da valor a una acción no es su apariencia, sino el propósito que la inspira. Cuando nace del amor, por sencilla que parezca, participa plenamente del amor de Dios. El milagro nunca debe juzgarse por sus efectos visibles, sino por el cambio que produce en la mente que ha elegido el Espíritu Santo en lugar del ego. Desde esa perspectiva, una sonrisa sincera, un perdón ofrecido en silencio o la renuncia a un juicio tienen el mismo valor que cualquier acción que el mundo considere extraordinaria. El verdadero milagro ocurre en la mente y su alcance no puede medirse en los criterios del mundo. Se nos invita simplemente a elegir el amor una y otra vez, en cada encuentro, pensamiento y decisión. Allí donde el amor sustituye al juicio, el milagro ya ha comenzado, y como todas las expresiones de amor son máximas, ninguna es insignificante ante Dios. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. La revelación y el milagro son dos experiencias profundamente relacionadas, pero en un curso de milagros nos enseña que no son lo mismo. La revelación pertenece al ámbito de la comunicación directa con Dios. Es una experiencia que trasciende las palabras, el aprendizaje y los símbolos. Durante un instante desaparecen la duda, el miedo y la sensación de separación. No puede enseñarse ni describirse plenamente, porque rebasa los límites de la percepción. El milagro, en cambio, pertenece al aprendizaje. Corrige nuestra manera de ver y nos acerca paso a paso al recuerdo de la verdad. Por eso el curso afirma que la revelación es intensamente personal, mientras que el milagro puede compartirse porque transforma nuestra forma de relacionarnos con todos. Cada milagro reduce el dominio del miedo y acorta el tiempo que creemos necesitar para despertar. No modifica el tiempo como una magnitud física, transforma nuestra experiencia al deshacer las barreras que el ego ha levantado en la mente. Kenneth Wapnick utiliza una imagen muy esclarecedora, la alfombra del tiempo. Explica que cuando la mente creyó haberse separado de Dios, surgió simultáneamente todo el universo del tiempo, pasado, presente y futuro. Quedaron desplegados como una enorme alfombra. Nosotros queremos recorrerla paso a paso, pero desde la perspectiva de Dios ya está completamente extendida. El milagro no cambia el dibujo de la alfombra, cambia el observador. Cuando elegimos el Espíritu Santo en lugar del ego, dejamos de identificarnos con el recorrido y comenzamos a recordar que nunca abandonamos realmente nuestro hogar. La revelación no puede producirse por esfuerzo personal ni por la acumulación de conocimientos. Es un don que simplemente se recibe cuando la mente está dispuesta. Los milagros, sin embargo, preparan ese estado de disponibilidad. Cada corrección de la percepción despeja un poco más el velo del miedo, hasta que por un instante podemos experimentar la certeza
de que jamás nos hemos separado del amor que nos creó. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Uno de los conceptos más profundos de un curso de milagros es la expiación. Con ella aprendemos que Dios no tiene que reparar a su Hijo, porque su creación jamás ha dejado de ser perfecta. Lo que necesita corrección no es el espíritu, sino la creencia de la mente de que pudo separarse de su fuente. Por eso, el curso afirma que el espíritu está eternamente en estado de gracia. La gracia no es una meta que debamos alcanzar, sino la condición en la que Dios nos creó y en la que permanecemos para siempre. La imagen del kintsugi nos ayuda a comprender esta enseñanza de forma simbólica. Este antiguo arte japonés repara una pieza de cerámica rota utilizando oro para unir sus fragmentos. No pretende ocultar las grietas, sino mostrar que pueden convertirse en una expresión de belleza. En un curso de milagros, este símbolo adquiere un significado aún más profundo. No es el espíritu el que ha sido restaurado, sino nuestra manera de contemplarlo. Las grietas representan la ilusión de la separación, mientras que el oro simboliza la luz del Espíritu Santo, que corrige nuestra percepción y nos permite reconocer que nunca dejamos de ser completos. Gary Renard explica que el verdadero perdón consiste en retirar la realidad que hemos atribuido a la separación. No perdonarnos porque Dios vea culpa en nosotros, sino porque reconocemos que la culpa nunca alteró nuestra verdadera identidad. La función de la expiación es deshacer esa falsa creencia y devolver la paz a la mente. Desde esta comprensión cobra también nuevo sentido la regla de oro que presenta el curso. Cuando tratamos a nuestro hermano con amor y respeto, no solo seguimos una norma moral, reconocemos que compartimos una misma realidad espiritual. Ver la inocencia en el otro es comenzar a recordar la nuestra. Ese es el auténtico milagro de la expiación. Descubrir que la gracia de Dios nunca nos abandonó porque jamás dejamos de ser su perfecta creación. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Cómo escapar de la oscuridad nos conduce al corazón de la práctica de un curso de milagros, el perdón. El curso nos enseña que el miedo nunca puede llenarse con más control, seguridad o esfuerzo personal. El miedo deja un vacío porque nace de la creencia de que nos hemos separado de Dios. Este vacío solo puede ser sustituido por el perdón, que deshace la ilusión de la separación y nos devuelve a la paz. El perdón no añade nada a nuestra realidad, simplemente elimina los obstáculos que impedían experimentar el amor que siempre ha estado presente. Kenneth Wapnick explica que el perdón, tal como lo presenta el curso, es radicalmente distinto del que entiende el mundo. Normalmente creemos que alguien nos ha hecho daño y decidimos perdonarlo. Sin embargo, el perdón del Espíritu Santo parte de otra premisa. El pecado nunca ocurrió en la realidad de Dios. Lo que corregimos no es el comportamiento de nuestro hermano,
sino en la interpretación que nuestra mente ha hecho de él. Cuando dejamos de proyectar culpa sobre los demás, el miedo comienza a desaparecer, porque ya no necesita sostener la ilusión de la separación. Gary Renard desarrolla esta misma idea afirmando que todo conflicto es una oportunidad para elegir de nuevo. Cada persona que aparece en nuestra vida se convierte en un espejo que nos muestra la culpa que aún conservamos en la mente. El verdadero perdón consiste en retirar esa proyección y recordar que compartimos la misma inocencia. No estamos absolviendo un pecado real, estamos despertando del sueño en el que creíamos que ese pecado podía existir. Ese cambio de percepción es el milagro. Por eso Jesús afirma que ya no habrá muerte. La muerte, el miedo y la culpa pertenecen al mismo sistema de pensamiento del ego. Cuando elegimos el perdón, dejamos de creer en la carencia y comenzamos a reconocer la abundancia que Dios nos dio al crearnos. Escapar de la oscuridad no significa luchar contra ella, sino permitir que la luz ocupe el lugar que siempre le ha correspondido. Allí donde el perdón sustituye al miedo, la paz deja de ser una promesa futura para convertirse en una experiencia presente. Los 50 principios de los milagros no son sino 50 enseñanzas independientes. Todos giran alrededor de unas pocas ideas fundamentales que se presentan desde distintos ángulos. En primer lugar, el milagro siempre es una expresión de amor. Nunca nace del miedo, del sacrificio ni del esfuerzo del ego. Es la consecuencia natural de permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra percepción. En segundo lugar, el milagro corrige la mente. El curso no pretende cambiar el mundo, sino nuestra manera de contemplarlo. Cuando cambia la percepción, cambia toda nuestra experiencia de la realidad. Otro principio esencial es que no existen grados de dificultad. Todos los problemas tienen el mismo origen, la creencia en la separación. Por eso, la respuesta del Espíritu Santo es siempre la misma. También descubrimos que el milagro trasciende el tiempo. Cada acto de perdón acorta el camino de aprendizaje, porque evita recorrer innecesariamente el círculo del miedo y de la culpa. Todos los milagros tienen un mismo propósito: recordar la unidad de la filiación. Los 50 principios no describen distintos tipos de milagros. Contemplados en conjunto, muestran diferentes aspectos de una única corrección: pasar del sistema del pensamiento del ego al del Espíritu Santo. La palabra revelación procede del latín revelatio, derivada del verbo revelare, que significa quitar el velo, descubrir o hacer visible lo que permanecía oculto. Está formada por el prefijo re y velum, velo. Literalmente significa desvelar, una verdad que siempre ha estado presente. Cuando escuchamos la palabra revelación, solemos imaginar un acontecimiento extraordinario o una manifestación sobrenatural reservada para unas pocas personas. Sin embargo, un curso de milagros le da un significado mucho más profundo y sencillo. Revelar significa literalmente quitar el velo que oculta la realidad. No se trata de adquirir un conocimiento nuevo, sino de recordar aquello que siempre ha estado presente detrás de las ilusiones del ego. El propio curso establece una diferencia clara entre revelación y milagro.
La revelación nos une directamente con Dios, el milagro nos une con nuestro hermano. La revelación es una experiencia personal inefable, imposible de transmitir mediante palabras. El milagro, en cambio, puede expresarse en nuestras relaciones, porque corrige la percepción y transforma nuestra manera de ver a los demás. Mientras la revelación nos ofrece un instante fuera del tiempo, el milagro actúa dentro del tiempo para deshacer la creencia en la separación. La revelación no forma parte del currículo del curso. No pretende enseñarnos a tener revelaciones, porque éstas no pueden producirse por voluntad personal, son un don de Dios. Lo que sí que podemos aprender es el perdón, que prepara nuestra mente para que cuando llegue el momento la revelación pueda recibirse sin miedo. En este sentido, el milagro constituye el medio, mientras que la revelación anticipa el fin del proceso de aprendizaje. La revelación nos representa una meta que debamos perseguir. Cada vez que elegimos el perdón, dejamos que el Espíritu Santo retire un poco más el velo que cubre nuestra verdadera identidad. Este es un curso de entrenamiento mental. Jesús nos recuerda una idea fundamental que orientará todo el recorrido de un curso de milagros. Este es un curso de entrenamiento mental. No se trata de adquirir nuevas creencias ni de adoptar una filosofía más elevada. Tampoco pretende cambiar el mundo exterior. Su propósito es enseñarnos a mirar de una manera completamente distinta. La mente ha aprendido durante mucho tiempo a interpretar la realidad desde el miedo, el juicio y la separación. Ese aprendizaje ha llegado a parecernos natural, aunque sus frutos sean el conflicto, la culpa y el sufrimiento. El curso propone un nuevo aprendizaje, entrenar la mente para elegir el Espíritu Santo en lugar del ego. Cada ejercicio, cada lectura y cada práctica de perdón constituyen un paso en ese entrenamiento. El curso no busca convertirnos en personas más espirituales, según los criterios del mundo. Pretende ayudarnos a reconocer el sistema de pensamiento del ego cada vez que aparece y aprender a elegir de nuevo. Esa decisión repetida una y otra vez constituye el verdadero entrenamiento mental. Cada situación cotidiana, incluso las más difíciles, pueden convertirse en un aula donde practicar el perdón. Ahí reside la grandeza del curso, transformar la vida diaria en una oportunidad constante para recordar quiénes somos realmente. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de esto. Después de hablar de los milagros, la expiación, el tiempo, la revelación y el perdón, Jesús dirige nuestra atención hacia una afirmación profundamente esperanzadora. Hemos sido creados para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No es un ideal al que debamos aspirar, sino la descripción de lo que ya somos en nuestra realidad espiritual. El ego ha construido una identidad basada en la carencia, la culpa y el miedo. Desde esa perspectiva parece que debamos luchar para llegar a ser mejores. Sin embargo, el curso invierte completamente este planteamiento. No caminamos hacia la santidad, caminamos hacia el recuerdo de una santidad que nunca hemos perdido. Cada milagro, cada acto de perdón y cada instante de paz retiran un poco más el velo que ocultaba esa verdad. Todo el proceso del curso consiste en deshacer, no en añadir. No necesitamos fabricar una nueva identidad espiritual. Basta con abandonar las falsas creencias que nos impedían reconocer la que
Dios nos dio desde el principio. El despertar no consiste en convertirse en alguien diferente, sino en recordar que jamás dejamos de ser el Hijo de Dios. El mundo del miedo es un aula temporal de aprendizaje, pero nuestra realidad permanece intacta más allá de toda apariencia. Con esta certeza termina el primer capítulo y comienza realmente el viaje, el estudio de un curso de milagros. No es un camino para acumular conocimientos, sino una invitación a recordar nuestra verdadera identidad. Los milagros serán el lenguaje de ese aprendizaje, el perdón, el medio, y la paz, la señal de que avanzamos en la dirección correcta. Cada paso nos acerca al mismo descubrimiento. Nunca estuvimos separados del amor que nos creó. Siempre estudiando, siempre aprendiendo, siempre recordando.